¿Han sentido alguna vez esa fuerza interior, esa convicción inquebrantable que nos impulsa a defender lo que creemos, incluso frente a la adversidad más brutal? Hoy, en Fe y Espiritualidad, nos embarcaremos en un viaje en el tiempo para desenterrar la historia de una joven que, con apenas 13 años, desafió al todopoderoso Imperio Romano, no con armas, sino con una fe tan ardiente que su leyenda se convirtió en un faro de esperanza a través de los siglos. Imagina un mundo donde la persecución religiosa era una cruel realidad, donde la lealtad a Cristo podía costarte la vida. En medio de esa oscuridad, una niña se alzó, no como una figura mítica, sino como una heroína real cuya valentía inspiró a miles y cuyo martirio estuvo rodeado de fenómenos tan extraordinarios que muchos los consideran verdaderos milagros. ¿Están listos para conocer a Santa Eulalia de Mérida, la mártir que, según la tradición, fue llevada al cielo por una blanca paloma y cubierta por la nieve como un manto divino? Nuestro viaje comienza en el siglo IV, en la bulliciosa y opulenta ciudad de Emerita Augusta, la actual Mérida, capital de la provincia romana de Lusitania. Era una época de esplendor imperial, pero también de una feroz persecución contra los cristianos. El emperador Diocleciano había desatado una de las más crueles campañas contra los seguidores de Cristo, exigiendo que todos adoraran a los dioses romanos y al emperador como una deidad. Negarse significaba la tortura y a menudo la muerte. En este escenario de tiranía y fe a prueba de fuego, nace una niña que, sin saberlo, se convertiría en un símbolo eterno de resistencia espiritual. Eulalia. ¿Qué significa su nombre? Bien hablada, la que habla bien. Una ironía divina, quizás, para una joven que hablaría con su vida más que con sus palabras, un testimonio de fe tan elocuente que resonaría por milenios. Eulalia nació en una familia noble y cristiana, lo que le brindó una educación y un entorno donde los valores de la fe eran cultivados con esmero. Pero, ¿cómo una niña de apenas 13 años, una edad donde la mayoría de los jóvenes apenas están descubriendo el mundo, pudo desarrollar una convicción tan profunda que desafió el terror del imperio? ¿Qué tipo de educación espiritual recibió para forjar un espíritu tan indomable? A medida que la persecución arreciaba, las familias cristianas vivían en constante temor. Muchos huían, otros se ocultaban, y algunos, lamentablemente, apostaban para salvar sus vidas. Eulalia, sin embargo, no podía tolerar la idea de esconder su fe. Desde su hogar en el campo, donde sus padres la habían llevado para protegerla, la joven sentía una necesidad imperiosa de proclamar su amor por Cristo. Una noche, impulsada por una fuerza que iba más allá de su tierna edad, Eulalia se escapó de su casa y, bajo el manto de la oscuridad, emprendió un viaje hacia la ciudad de Mérida. Imaginen la audacia de esta niña, caminar sola, en la noche, hacia el corazón mismo de la persecución, impulsada por una convicción que quemaba en su interior. ¿Qué la impulsaba? ¿Era una visión, una voz interior o simplemente una fe tan pura que no podía ser contenida? Al llegar a Mérida, se dirigió directamente al tribunal del gobernador Daciano, un hombre conocido por su crueldad y su implacable persecución de cristianos. ¿Qué pensaría Daciano al ver a una niña presentarse voluntariamente para el martirio? Probablemente, al principio, la consideraría una locura, una pequeña rebelde que no entendía la gravedad de sus actos. Pero pronto, la fuerza de Eulalia lo dejaría perplejo. Ante la imponente figura de Daciano, Eulalia no mostró miedo. Con una voz clara y serena, proclamó su fe en Jesucristo y denunció la idolatría romana. ¡Qué escena tan poderosa! Una niña de 13 años enfrentándose al poder absoluto, no con gritos, sino con la verdad inquebrantable de su corazón. Daciano, intentando disuadirla, primero con promesas de riqueza y honores, luego con amenazas de tortura, no pudo doblegarla.
La respuesta de Eulalia fue contundente, desafiante y llena de una sabiduría que no era de este mundo. Se cuenta que, en un acto de extrema audacia, Eulalia volcó el altar pagano donde se exigía sacrificar a los dioses y arrojó incienso a los pies del gobernador. Este acto de desafío selló su destino. La ira de Daciano se desató, y aquí es donde la historia de Santa Eulalia se eleva de una simple biografía a un relato de martirio y misterio, rodeado de fenómenos extraordinarios que nos hacen preguntarnos: ¿es posible que lo divino intervenga de forma tan visible en la vida de un mártir? Las torturas a las que fue sometida Eulalia fueron brutales. La quemaron con teas, laceraron su piel con garfios y la sometieron a otros tormentos espantosos. Pero en medio de este horror, los relatos de sus contemporáneos y las actas de su martirio nos hablan de sucesos inexplicables, verdaderos milagros que rodearon su sufrimiento, dejando perplejos a sus verdugos y fortaleciendo la fe de los pocos cristianos que presenciaban la escena. Se cuenta que, durante las torturas, Eulalia no gemía ni lloraba. En cambio, su boca pronunciaba alabanzas a Dios. Algunos relatos dicen que incluso se reía del dolor, como si su alma ya estuviera en éxtasis con lo divino y su cuerpo apenas sintiera los tormentos. Cuando los verdugos le aplicaron teas encendidas para quemarla, se narra que las llamas se desviaban milagrosamente de su cuerpo, o que, al rozarla, en lugar de quemarla, la envolvían como un manto luminoso. Esta imagen es poderosa. El fuego, un instrumento de destrucción, se transforma en un signo de gloria divina. El clímax de su martirio llegó cuando finalmente la decapitaron, o según algunas versiones, fue asfixiada por el humo de su propia carne quemada. Pero lo más extraordinario ocurrió en el momento de su muerte. Testigos presenciales afirmaron haber visto una paloma blanca y pura salir de su boca y elevarse hacia el cielo. ¿Un símbolo del alma pura que ascendía al encuentro de Dios? Esta imagen se ha convertido en un ícono de Santa Eulalia, un testimonio visual de su inocencia y su entrada a la gloria celestial. Y como si la naturaleza misma quisiera rendir homenaje a la joven mártir, se dice que, inmediatamente después de su muerte, en pleno invierno, una nevada repentina y densa cubrió su cuerpo. La nieve, blanca y pura, como un manto celestial, la cubrió por completo, protegiéndola de la vista de sus verdugos y de la profanación. Un acto de la naturaleza que parece gritar: «Aquí yace una santa». ¿Fue una coincidencia meteorológica o una señal divina de protección y reverencia póstuma? Estos fenómenos no solo dejaron atónitos a los paganos, sino que también fortalecieron la fe de muchos cristianos que, al ver tales prodigios, se reafirmaron en sus convicciones, e incluso algunos se convirtieron. El martirio de Eulalia no fue una derrota, sino una victoria gloriosa que sembró semillas de fe en medio de la persecución. Su valentía y los milagros que la rodearon fueron un testimonio viviente del poder de Cristo. La historia de Santa Eulalia no terminó con su muerte. Su martirio se convirtió en una leyenda que se extendió rápidamente por todo el Imperio Romano, inspirando a generaciones de cristianos. Su tumba en Mérida se convirtió en un centro de peregrinación y sobre ella se construyó una de las primeras y más importantes basílicas cristianas de Hispania. ¿Por qué su historia resonó tan profundamente? Porque encarnaba la valentía de la fe en su forma más pura. Nos muestra que la edad no es una barrera para la santidad y que un corazón lleno de amor por Dios puede superar cualquier obstáculo, incluso el miedo a la muerte. Su vida es un faro para todos nosotros, especialmente en tiempos donde la fe puede ser desafiada, no por la persecución física, sino por la indiferencia, el materialismo o el miedo al «¿qué dirán?». Nos enseña que la autenticidad de nuestra fe se mide en nuestra disposición a defenderla, no con agresividad, sino con la firmeza del amor y la verdad.
Los milagros que rodearon su martirio son un recordatorio de que la gracia de Dios es real y actúa de maneras misteriosas, fortaleciendo al débil y manifestando su poder en los más vulnerables. Eulalia demostró que el espíritu humano, cuando está unido a lo divino, puede trascender el dolor físico y la tiranía, alcanzando una libertad que ninguna cadena o tormento puede quitar. Es una lección profunda sobre la inmortalidad del alma y la verdadera libertad que encontramos en Cristo. Ahora que hemos explorado la vida, el martirio y los misterios que rodean a Santa Eulalia de Mérida, es natural preguntarse, ¿en qué momentos y para qué necesidades podemos invocar su poderosa intercesión? Santa Eulalia es una santa muy venerada, y su intercesión es particularmente poderosa por su ejemplo de valentía y pureza. Se le invoca tradicionalmente para diversas peticiones. Eulalia, a su tierna edad, prefirió el martirio antes que renunciar a su pureza y a su entrega total a Cristo. Por ello, es patrona de la pureza y de las jóvenes que buscan proteger su castidad y vivir una vida de santidad en un mundo que a menudo promueve valores contrarios. Su corta edad en el momento de su martirio la convierte en una patrona especial para los jóvenes, animándolos a vivir su fe con pasión y a ser valientes testigos de Cristo en sus entornos. Aunque su lucha fue personal, su acto de desafío simboliza la resistencia contra la injusticia y la tiranía. Se le puede pedir su intercesión por la paz en el mundo, por la justicia para los oprimidos y por el fin de la persecución religiosa en cualquier parte. A pesar de su juventud, Eulalia demostró una sabiduría profunda al elegir a Dios por encima de todo. Puedes pedirle que interceda por ti para tener claridad y discernimiento en momentos de decisiones importantes, para que sepas elegir siempre lo que más agrada a Dios. Para aquellos que deseen dirigir una oración especial a Santa Eulalia, aquí les presento una que pueden usar o adaptar con la certeza de que su corazón puro escuchará sus súplicas. Oh gloriosa Santa Eulalia de Mérida, virgen y mártir invencible, que con tu tierna edad y tu ardiente fe desafiaste la tiranía del mundo y proclamaste con valentía el nombre de Cristo. Tú que soportaste crueles tormentos y fuiste testigo de los milagros de Dios que rodearon tu martirio, y que por una paloma fuiste llevada al cielo y cubierta por la nieve celestial, escucha humildemente mi súplica. Santa Eulalia, modelo de pureza y fortaleza, alcánzame la gracia de vivir mi fe con la misma audacia que tú, de mantener mi corazón puro y fiel a Cristo, y de perseverar en el amor a Dios hasta el final de mis días. Por tu intercesión y por los méritos de nuestro Señor Jesucristo. Amén. La historia de Santa Eulalia de Mérida es un eco que resuena a través de los siglos, recordándonos el poder de una fe inquebrantable y la capacidad del espíritu humano para trascender el dolor y la tiranía. Sus milagros, su valentía y su legado nos invitan a reflexionar sobre nuestra propia fe. La historia de Eulalia no es solo para admirar, sino para emular. Es un llamado a la acción, a vivir nuestra fe con convicción, sin miedo a las adversidades. Si este viaje a través del tiempo y la espiritualidad te ha tocado el alma, si te sientes inspirado por la audacia de Santa Eulalia y anhelas seguir explorando las profundidades de la fe, entonces este es tu lugar. En fe y espiritualidad, nos comprometemos a seguir desvelando historias extraordinarias, enseñanzas que iluminan y curiosidades que te acercarán más a lo divino. No te pierdas ninguno de nuestros próximos videos. Te garantizamos contenido que nutrirá tu espíritu, expandirá tu conocimiento y te inspirará a vivir una vida más plena en Cristo. Si te ha gustado este profundo recorrido por la vida de Santa Eulalia de Mérida, por favor, dale like a este video, compártelo con tus seres queridos y déjanos un comentario contándonos qué aspecto de su historia te ha conmovido más. Tu apoyo es fundamental para que nuestro canal siga creciendo y para que más personas descubran la belleza transformadora de la fe.
Nos vemos en el próximo video de fe y espiritualidad. Que la gracia de Dios te guíe siempre.